Listo, 15 minutos, por favor. Sí. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a presentar lo que es mi primer avance del protocolo de investigación y está titulado El efecto de la política fiscal sobre la distribución del ingreso, el capital humano y el crecimiento económico. Mi director de tesis es el doctor Víctor Manuel Cuevas Ahumada y mi director especializado es el doctor José Luis Hernández Rojo, a lo cual les agradezco bastante por el tiempo dedicado a mi video. Bueno, la presentación la voy a llevar a... ¿Cómo se llama? Ajá, ya. Lo voy a llevar en 6 puntos importantes. El primero de ellos voy a abordar lo que es la introducción, después voy a ver lo que es el planteamiento del problema, seguido de la pregunta de investigación, la hipótesis, el objetivo general y por último lo que es un guión tentativo de mi trabajo. Bueno, la desigualdad del ingreso en cualquier economía es una limitante del desarrollo económico. Esta provoca obstáculos para que los hogares mexicanos no tengan las facilidades para alcanzar un mayor nivel de vida y por lo tanto también la desigualdad del ingreso genera la permanencia y el incremento de la pobreza y en conjunto estas pues tienden a perjudicar lo que son los hogares. Pero además de estas limitantes también dentro de la literatura de la economía muestran que la desigualdad es un obstáculo para el crecimiento económico, ¿no? Por eso la relevancia de poder estudiar la desigualdad económica, mejorar a través de políticas públicas una mejor distribución del ingreso y con ello generar mayor bienestar. Por ende, Martínez y otros plantean que la política fiscal puede ser objeto para influir en lo que es en el nivel de estructura, la producción, el ingreso y la ocupación nacional, y existen diversos estudios también dentro de la literatura de la economía pública, de la economía en general, donde muestran que la política fiscal constituida por la política de ingresos y egresos, si nos enfocamos en la política de ingresos a través de la vía del gasto público, esta puede generar que haya una mayor apertura en educación y salud y por ello hay una reducción de la desigualdad, ¿no? Además, en las últimas décadas la política fiscal ha fungido como un instrumento importante para incentivar la formación de capital y con ello incentivar el crecimiento económico. Pero también es importante mencionar que la política fiscal puede tener un objetivo hacia la inversión en la formación de capital humano y con ello poder ser un instrumento estratégico para poder reducir lo que es la desigualdad económica. Lucas ha mencionado en diversas ocasiones que las diferencias de ingreso per cápita están explicadas principalmente por las diferencias en el capital humano per cápita, ¿no? Por ello, el analizar lo que es la política fiscal vía gasto público en la formación, en la inversión de capital humano, pues es pertinente no solo para fomentar lo que es una menor desigualdad de ingresos, sino también como factor para poder generar lo que es un crecimiento económico próspero. En ese sentido, la desigualdad de ingreso, ya como lo he mencionado, es una de las problemáticas más importantes que tiene cualquier economía, y en el diseño de los años 2000 hubo una reducción importante de la desigualdad económica en América Latina, y esta fue empujada por el aumento del gasto social, en particular por las transferencias públicas. También las transferencias privadas, lo que son las remesas, han tenido un papel importante en la reducción de la desigualdad. Sin embargo, a medida que pasaban los tiempos, en 2010, la reducción en el caso, por ejemplo, de México, del gasto social, provocó también un incremento en lo que es la desigualdad económica, ¿no? Por lo tanto, el fomento del capital humano, es decir, si invertimos más en educación y en salud, pues las personas pueden alcanzar mejores ingresos, los trabajadores se pueden enfermar menos, y eso disminuye la ausencia en el trabajo y por lo tanto aumenta su productividad, ¿no? Al incrementarse la productividad, pues también puede incrementar lo que son sus ingresos. Y bueno, siguiendo esta apertura, llego a lo que es una pregunta de investigación. Todo está en constante cambio porque es el primer avance del protocolo. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál ha sido el efecto de la política fiscal a través de la formación de capital humano sobre la desigualdad del ingreso y el crecimiento económico? Y bueno, dentro de mi hipótesis, yo planteo que la implementación de una política fiscal orientada a la inversión de la formación de capital humano
tiene efectos positivos tanto en la reducción de la desigualdad del ingreso como en el crecimiento económico, ¿no? Ya les había comentado que a medida que hay un incentivo a la inversión en la formación de capital humano, pues esta puede incrementar lo que es la productividad también, se incrementan los salarios. Por ejemplo, la teoría clásica, no clásica nos dice, si hay un incremento en la productividad, pues va a ser el incremento del salario real, ¿no? Por lo tanto, pues a través de eso podemos combatir lo que es mayores ingresos y también una mayor producción. No sé todavía en este momento qué teorías del crecimiento económico voy a abordar. No, es muy probable que vaya a abordar la teoría clásica y las heterodoxas para poder ajustar cuáles son las más pertinentes mi investigación. Y bueno, por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es determinar teórica y empíricamente las relaciones dinámicas entre la política fiscal, la formación de capital humano, la distribución del ingreso y la actividad económica. Por lo tanto, yo planteo lo que son tres objetivos específicos. El primero es analizar teóricamente la política fiscal, la formación de capital humano, la distribución del ingreso y el crecimiento económico. Es decir, quiero hallar estas relaciones teóricas entre estas variables y poder encontrar la pertinente para que me ayude a explicar cuál es el... Sí, o sea, que me ayude a sostener también más adelante lo que es mi ejercicio empírico. El segundo objetivo específico es explorar las principales teorías del desarrollo económico, de las teorías de capital humano. Voy a tratar de hacer una revisión amplia de todas esas teorías y cómo muestran sus principales características y diferencias para poder construir lo que es parte del marco teórico. Y bueno, y por último, el tercer objetivo específico es analizar empíricamente la relación entre el crecimiento económico, la formación de capital humano, la distribución del ingreso, utilizando indicadores apropiados y técnicas econométricas. Aún es muy temprano mencionar algunos modelos econométricos. Voy a analizar diversos modelos econométricos, diversas técnicas que me permitan definir cuál es el que mejor se acopla para poder explicar la relación de las variables. En primer momento tenía pensado hacer un panel de países y si me gustaría el estimador Mariano Bon, pero todavía no sé. Hay otros modelos como el modelo de panel de efectos fijos, también me puede servir, pero esto ya lo voy sí, definiendo más adelante. También pues está la construcción de lo que es la base de datos, que esta me va a permitir poder realizar lo que es el ejercicio empírico. Y bueno, eso es la parte de la metodología, es el marco teórico de la política fiscal. Ahorita lo que me he estado basando es en construir un marco teórico robusto que me pueda ayudar en el complemento de la investigación, en este caso de la política fiscal y esta relación de las variables, como les comenté, la base de datos, y bueno, y con eso poder llevar a cabo lo que es mi ejercicio empírico. Y bueno, y por último yo planteo, son 3 capítulos. El capítulo 1, yo le denomino teorías y fundamentos de la política fiscal, capital humano, la distribución del ingreso y crecimiento económico. Básicamente es como toda la parte del marco teórico de la investigación. Hay un capítulo más donde viene la parte de las teorías del capital humano, de las teorías del desarrollo, y aquí me quiero basar más o menos en cómo se miden, qué diferentes métricas, como por ejemplo aquí va a entrar ya inclusive también mediciones de coeficiente de Gini, cómo se está midiendo, qué aportaciones han dado. Y por último sería el capítulo 3, que es un modelo empírico de capital humano, distribución del ingreso y crecimiento equitativo, donde voy a mostrar ya toda la parte del ejercicio empírico, los datos, las regresiones, no sé si en algún momento hay algunos índices, pero eso va a estar definido después, igual ya como lo comenté con el doctor Víctor. Y bueno, para el siguiente trimestre, los avances que yo quiero alcanzar es poder ya consolidar lo que es este protocolo ya de una manera ya eficiente para que en el próximo año, que es el año donde ya estamos en la tesis, poder ya pues terminar lo que es el capítulo 1, entregarlo para poder hacer las correcciones y así sucesivamente. Y esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Un lector especialista
Sí. Que nos está presentando evaluación y la voy a leer. Se escribe: como versión inicial del proyecto de investigación a desarrollarse, cumple con los requisitos académicos básicos, creencias teóricas y metodológicas. Envió tu documento correcciones en él y te enviaron. Sugerencias pero requiere la revisión de la política fiscal en los modelos de crecimiento económico, que hay una redacción fluida y hay argumentación, hay aspectos que deben cuidarse, citar y referenciar adecuadamente, evitar grandilocuencias y sobreargumentar. En términos metodológicos, aunque la pregunta de investigación es concisa, debe ser contundente. Teórica o empíricamente. Firma. Pues bueno, Alex, yo tuve la oportunidad de leerte, ya te hice llegar los comentarios también en extenso. Simplemente creo que en cuestiones de la presentación era añadir un índice que nos ayudara un poquito a tener una primera lectura de la estructura del trabajo. Y al igual de lo que comentó tu lector especializado, tal vez revisar el orden de los párrafos del documento que nos mandaste, que había algunos párrafos que se pudieron haber dividido y que eran más fáciles para leer. Y todo eso serán realmente sugerencias de forma. De fondo es muy poco lo que pude notar que te puedo sugerir. Se ve que tienes un conocimiento amplio en el tema, que estás haciendo, como mencionas, un marco teórico sólido, buscando marcar argumentos, confrontarlos. En lo que mencionas sobre los modelos de crecimiento, Jaime Ross, que te lo mandé en las sugerencias, en el año 2000 publicó un trabajo donde busca unificar tanto las teorías de crecimiento endógeno junto con las de desarrollo latinoamericano. Bueno, te hace una revisión particular a las del desarrollo latinoamericano, el estructuralismo y el neoestructuralismo, que creo que te pueden servir para lo que estás buscando. Y de igual manera, cuando estás hablando sobre los temas de intervención estatal, de asimetrías de la información que existen, también te mandé la sugerencia sobre los trabajos de Akerlof y de Spence sobre las señales y sobre los modelos de información y de los modelos de limones que te pueden servir. En lo general creo que es un muy buen trabajo, que son detalles de forma lo que tienes y que creo que vamos por buen camino. Muchísimas gracias. Tenemos todo. Adelante. ¿Qué tal, Alejandro? Un tanto poder conocerte, nos seguimos en Facebook hace tiempo, pero es la primera vez. Cuando habla de política fiscal, digo, entiendo que quizá la idea futura con los correos es más hacer estimar su impacto en un panel de precios constituyente. Para el caso de México hay literatura, como mencionaban ahí, que es fundamental en el caso de México. Hay un artículo de Nicolás Calvo, que es de 1961, que es sobre la propuesta de política fiscal en México. Bueno, muchos profesores cuando nos forman dicen que esa propuesta se inventó un cajón y ahí se quedó. Y desafortunadamente nunca se algo porque él mismo plantea que es una clave. Y asimismo hay un compendio de lectura del trimestre económico que ahí mismo un gran economista mexicano y mirado Víctor Boquilli hace un ensayo sobre la propuesta de Nicolás Calvo. Me parece que es una versión
no tan técnica de lo que Taylor intenta hacer. Entonces, para el caso de México es, luego te mando la referencia, pero es un artículo de, bueno, es un ensayo, mejor dicho, sobre la propuesta de Taylor, que es la parte pública de ese trabajo, y me parece también un extraordinario. Se publicó un libro de esos tiempos del 70, 80. Sí, Los 70, 80. sí, es exactamente. Y también hay otro que es, bueno, directo aquí también, que podría ayudarte a comprender lo que pasa en México y en América Latina, que es Otro siglo perdido, las políticas de desarrollo en América Latina, 1930-2005. Y un solo tasa de promoción de Fondo de Económica, pues me parece también fue un economista desafortunadamente en México ya poco destacado, que es el trabajo de Kiri, sobre la línea directa con capital humano. Yo personalmente no sé para trabajo. Sin embargo, en cuanto a distribución del ingreso, el trabajo de Kiri es para mí seminal para el caso de México, aunado con el trabajo de Taylor, que es una propuesta es también muy buena, porque él ofrece datos de dónde tiene que hacerse con un punto y coma el proceso de reforma fiscal para México. Entonces, Taylor y Ortiz me parece que podría dar referencia en este más texto, porque yo te señales. Sí, sí. ¿Y a veces está presente tu lector especializado? Luis, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, hola, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Pues, unos breves comentarios sobre el trabajo de Alejandro. Digo, ya es de conocimiento de la coordinación y de ¿cómo se llama? De él y del director de tesis. Primero, pues, ¿cómo se llama? Como primer protocolo, pues, es un documento que cumple con los requisitos académicos mínimos, ¿no? Eh, esos, esos se ven satisfechos, entonces en ese sentido, solamente nada más hay algunas puntualizaciones pues que sí quisiera que sí se tomaran en cuenta en lo sucesivo, sobre todo con la finalidad de que los trabajos, pues sean trabajos, se vayan presentando cada vez trabajos con ahora sí, mejor calidad, ¿no? En beneficio, pues obviamente, de ellos mismos. En términos de forma, lo que quisiera destacar es que cuiden mucho, que citan, que revisen sus referencias. Ese es un problema que luego se ve mucho en los trabajos. Descuidan mucho las referencias, no citan bien. Entonces, eso sí, ese pequeño trabajito que es de revisión, sí lo tienen que, pues, a pulir, ¿no? Pulir en cada trabajo que se presenta. En términos de la temática, pues la temática es en un primer comentario que emití, pues es una temática muy amplia. Es una temática muy amplia y que bien es es interesante, se puede aportar mucho todavía a pesar de la amplia literatura que existe al respecto, pero da pie todavía ¿cómo se llama? A tener aportes marginales, pero aportes al fin que obviamente enriquecen el trabajo, el avance en ese sentido. Y además una buena línea de investigación. Eh, Nada más que ahí, por ejemplo, en el trabajo lo que vi fue inicialmente pues un poco disperso. Por un lado se hablaba de la importancia de la política fiscal y por el otro lado se destacaba la importancia del capital humano. Entonces, un primer comentario que surgió, bueno, ¿hacia dónde nos vamos? ¿O nos vamos a la importancia de la política fiscal o la importancia del capital humano? En el sentido de que ambos, por sí mismos, pues constituyen un trabajo de investigación profundo, y como les digo, que se pueden realizar aportes significativos, ¿no? Pero obviamente, más si es un trabajo que requiere
pues, el trabajo continuo de un periodo de al menos 3 años, ¿no? Entonces es tiempo más que suficiente como para desarrollarlo. Y en ese sentido, bueno, pues, ¿cómo se llama? Lo único que destaco es, al final de la revisión de la literatura, ahí, Alejandro, te enmarco el caminito que puedes seguir si quieres enlazar la política fiscal como un determinante en la formación de capital humano, y a través de este mecanismo, más bien el capital humano servir como un mecanismo redistributivo, utilizando obviamente el instrumento de gasto de la política fiscal. Si es eso, entonces mi recomendación sería que te fueras de nuevo, te echaras un clavado a la literatura seminal sobre la incidencia de la política fiscal en la actividad económica, visto a través y incorporar, por ejemplo, a la política fiscal vía algo que ya se hizo en la literatura, que ya es normal en la literatura, que es incorporar a la herramienta de gasto en como una externalidad de una externalidad positiva de la política fiscal. Ese por un lado. Y una vez que ya tengas eso, pues también sería conveniente, pues, hacer, una vez que ya tienes esa posibilidad de generar esa transformación de una variable de flujo, como es el gasto público, a una variable de stock, que se traduce en formación de capital humano, entonces ahora sí puedes generar situaciones de impactos, de análisis de impacto en términos redistributivos o productivos, ya sea sobre la distribución del ingreso o sobre la actividad económica. Pero ahí también igual te recomendaría que fuera sobre, ¿cómo se llama? La base de la literatura seminal sobre la formación de capital humano. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir tener la visión de que no necesariamente la política fiscal va a formar capital humano. Se puede quedar en un simple gasto. Y se queda en un simple gasto, pues no formas capital humano y obviamente no vas a tener, digamos, vas a tener ahí algo que quizá puedes meter con calzador a un modelo que te pueda generar ese análisis que buscas, ¿no? Entonces, sí, yo te pediría, ¿cómo se llama? Que te echaras un clavado a esa literatura básica que te permita después pasar a los estudios ya de frontera y situarte, obviamente, en el estado del arte sobre esto, ¿no? No, mi recomendación es que no, ¿cómo se llama? No sigas sobre una línea que quizá ya exploraste y que, pues, bueno, no avanzarías demasiado, ¿no? Bueno, esos serían básicamente el comentario que te haría, ¿no? Por si alguien quiere hacer un comentario adicional. A mí me gustaría hacer un comentario. Hola Mario, ¿cómo estás? Mira, en cuanto a encontrar bibliografía y todo eso, el proceso inicial, toda tesis, yo te recomiendo un artículo que se referencia a un programa muy importante dentro de la bibliometría, ya que se llama Shine Explorer. ¿Ya? Ese es un programa sencillo, práctico, fácil para encontrar a través de bases de datos como Web of Science, bibliografía fundamental dentro de tu campo de estudio. El artículo es de Van Eck y Woman, ¿ya? Y se llama Shine Explorer, a new software tool for analyzing and visualization citation networks. ¿Ya? Si gustas, paso la referencia igual, tengo el doy. Y en cuanto a teorías de crecimiento, está la de Bardo de 1990, ¿no? En donde da la relevancia, ¿no? Hacia el gasto público principalmente. Y se llama Government Experience in a Simple Model of Endogenous World, ¿no? Entonces, eso de ahí nada más. Muchísimas gracias.
Un comentario rápido, ¿puedo hacer? Soy Víctor Cuevas. Y adelante. Bien. Activo incluso la cámara. Bien, miren, estoy de acuerdo con los señalamientos puntuales del doctor Hernández Mota. Muy agradecido con él por el esfuerzo que hizo para revisar la tesis. Al igual que el doctor Mota, yo sugerí también una reestructuración de la revisión de la literatura. Y Alejandro está trabajando y veo que ya hay avances para precisar la hipótesis y las preguntas de investigación. La tesis, no hay que perderlo de vista, está en una etapa inicial, pero se está trabajando para lograr una revisión de la literatura que permita tener claro cuál es el estado del conocimiento y esclarecer cuál sería el nicho de la tesis, es decir, cuál es la contribución que se pretende hacer al conocimiento. De entrada, el tema y la propuesta de investigación pues, es pertinente y relevante, a pesar de que existen muchos trabajos teóricos y empíricos al respecto. La tesis ciertamente promete la inversión en formación de capital humano vía política fiscal o por sí misma es una variable que impacta tanto el crecimiento del PIB per cápita como la movilidad social y por ende la distribución del ingreso. En este contexto, Alejandro debe desplegar esfuerzos no solo para avanzar con la revisión de la literatura, sino también con una formalización inicial de conceptos que son los que le servían de base precisamente para especificar el modelo econométrico. También está la parte del respaldo gráfico y estadístico que tendría que tener la tesis. En este momento, pues sería eso, ¿no? Lo que tendría que hacer para ser realistas. De la presentación que acaba de hacer Alejandro, se desprende que tiene una visión general del reto que tiene por delante y eso me hace albergar buenas esperanzas. No, nada más sería el comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, con esto vamos a terminar la presentación de documentos y vamos a inmediatamente continuar con la que sigue.